Hola, soy Juan, el autor del libro El método Lenormand, y llevo ya algún tiempo pensando en publicar unos vídeos sobre las cartas Lenormand y por fin pues me he decidido. Entonces voy a estar compartiendo información con todos los que estéis interesados sobre estas cartas y bueno, su historia, su origen y cómo funcionan. Decir que las cartas Lenormand son un oráculo, en realidad, un oráculo que consta de 36 cartas. Y bueno, como se puede ver aquí en la pantalla, tenemos la portada del libro, el cual os aconsejo que compréis. Podéis ir a la web www.metodolenormand.com y allí podéis adquirir la versión impresa o la versión electrónica, como deseéis. Y si no, pues simplemente podéis visitar la web también y ver un poco la información que allí tengo. Decir que bueno, es un mazo de 36 cartas. Cada carta está compuesta por un número que tenemos en la parte superior izquierda. Bueno, esto es la web. Entonces, vamos a ver, no puedo subirla más. Sí. Haciendo clic aquí se puede comprar la versión impresa y en este otro lugar la versión electrónica. Y aquí tenéis la dirección de la página web, metodolenormand.com. Y bien, voy a enseñaros a ver si puedo. Aquí tenemos una carta. Es la carta del trébol y como podéis ver tenemos en la parte superior un número que sería el número de orden o número de casa, tal y como yo lo llamo, el nombre de la carta, el trébol o en inglés clover, y una escena principal con un único símbolo, en este caso el trébol. Las 36 cartas siguen este esquema, son muy simples. Al ser pocas cartas es muy fácil aprender los significados y comenzar a trabajar con ellas. Y bueno, los significados son muy simples y muy fáciles de recordar. Por ejemplo, en este caso, un trébol de 4 hojas nos recuerda a la suerte, ¿no? Cuando buscamos un trébol de 4 hojas y lo encontramos, hemos encontrado la suerte. Pues simboliza eso, suerte, éxito, que algo va a salir bien, en definitiva. En realidad yo empecé a los 18 años a interesarme en todo el mundo del New Age, el esoterismo, etc. Y fue a raíz de una serie de experiencias que tuve y bueno, decidí investigar y ver qué era lo que estaba sucediendo, y con el tiempo pues llegué a aprender a leer las cartas del tarot, las cuales me eran muy útiles tanto a nivel de adivinación como espiritual o de consejo. Se puede utilizar para muchas cosas las cartas del tarot, pero en mi caso particular yo necesitaba y quería un nivel de concreción mayor del que me daba el tarot, que bueno, sus arquetipos pues son como más generalistas, más abstractos en definitiva, y yo quería algo más concreto. Y bueno, pues un amigo me habló de las cartas Bellini, es otro oráculo también de origen francés, y comencé a estudiarlas y aprender cómo funcionaban, investigando un poco el origen, quién fue el autor del oráculo Bellini. Pues descubrí que fue el mago Edmond y que este muy probablemente había sido alumno de Mademoiselle Lenormand. Y esta señora pues resulta que fue una psíquica o vidente muy popular durante el siglo XIX, en la Revolución Francesa. Y bueno, pues ahí comencé. Básicamente yo aprendí, tuve 2 maestras, ambas eran alemanas, y bueno, aprendí muchas cosas con ellas y también he aprendido mucho y otras técnicas de otros amigos de otras partes del mundo, porque el oráculo Lenormand está bastante extendido, aunque considero que debería estarlo más. Por ejemplo, es muy conocido en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Italia y seguramente en algunos países más de Europa. Luego en Brasil también es muy conocido y muy utilizado, aunque el sistema que allí utilizan para interpretar las cartas es distinto al, digamos, el método clásico o al que utiliza la mayoría de gente. Y luego también por último llegó a Estados Unidos hace algunos años y actualmente está causando furor
por la forma de interpretación de las cartas y la cantidad de información y la concreción de dicha información. Y bueno, en España pues lamentablemente no es tan conocido, aunque parece ser que está empezando y que ya existen muchos buscadores que están conociendo de estas cartas y las están empezando a utilizar con gran éxito. Y bien, bueno, yo aprendí a leer las cartas Lenormand, las estudié y tal. De esto hace ya entre 4 y 5 años, más o menos. Y bueno, esto es un poco mi historia y ahora paso a la historia de Mademoiselle Lenormand, que es muy interesante. Mademoiselle Lenormand de pequeña pertenecía a una orden o ingresó en una orden religiosa y allí cuando a los 7 años predijo que quién iba a ser la próxima abadesa, porque la actual abadesa estaba enferma y seguramente iba a morir. Aquella predicción se cumplió y como resultado fue expulsada de la orden, porque no se permitían ese tipo de actividades, entre comillas, en un entorno religioso. Y bueno, ella volvió con sus padres y más tarde se trasladó a París, donde estuvo viviendo un largo periodo de su vida y allí tuvo la oportunidad de conocer y de entrar en los círculos de la alta sociedad. Y contaba entre sus clientes con personajes como puedan ser Joséphine, la esposa de Napoleón, y otras muchas personalidades de la aristocracia. Y también es bien conocida el interés y la afición de Mademoiselle Lenormand por la escritura, por la poesía, el teatro, etc. Y se movía en los círculos de cultura también. Por ello también conoció a grandes artistas de su época y también algunos de ellos fueron clientes de ella, como puede ser Robespierre, Saint-Just y algunos más, Marat también, y a los cuales les predijo una muerte violenta y así también sucedió, y es una de las pocas psíquicas cuyas predicciones y cuyos resultados aparecen en libros de historia. También escribió unos 14 libros, creo recordar, de distintas temáticas, históricos, biográficos, autobiográficos también, etc. Y bueno, el caso que siempre se destaca cuando se habla de ella es referente a Joséphine, cuando fue por primera vez a verla y Mademoiselle Lenormand le dijo que iba a conocer a un hombre, un militar, que iba a escalar hasta los más altos honores. Ese fue Napoleón, el que después se convirtió en emperador de Francia. Y otras cosas como, por ejemplo, también predijo el divorcio de Napoleón y Joséphine. Parece ser que un día Mademoiselle Lenormand le comentó a Josefina que Napoleón pensaba divorciarse de ella, y parece ser que cuando Joséphine llegó a casa pues debió comentarle esto a Napoleón, imagino, porque acto seguido lo que sucedió fue que Napoleón levantó una orden para arrestar a Mademoiselle Lenormand y esta estuvo encarcelada durante 12 días, durante los cuales pues Napoleón anunció su divorcio. A los 12 días Mademoiselle Lenormand salió de la cárcel y bueno, parece ser que el fin de todo esto era que Mademoiselle Lenormand no revelara los planes de divorcio de Napoleón antes de tiempo. También predijo la caída del imperio y con él la caída de Napoleón y muchas otras cosas como estas, que han quedado registradas en los libros de historia y también en otros libros de autores también conocidos. Y bueno, esta fue Mademoiselle Lenormand y este fue el motivo por el cual sus cartas han sido tan populares y se han extendido tanto por todo el mundo. Y bien, continuaremos en un próximo vídeo con más información interesante sobre las cartas y sobre otras cosas relacionadas con las cartas Lenormand. Hasta pronto.